y para el que ahora se recomienda el nombre combinado de encefalopatía miálgica síndrome de fatiga crónica, es una enfermedad clasificada por la Organización Mundial de la Salud dentro de las enfermedades neurológicas y la considera como una enfermedad grave. Aparece en la lista americana de enfermedades infecciosas nuevas, recurrentes y resistentes a los medicamentos. Es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de un conjunto de síntomas que no pueden ser asociados a otras patologías y es diagnosticada por descarte. El médico bien conocedor de esta enfermedad realiza un estudio clínico del paciente para poder llegar al diagnóstico, pues no existe un análisis de laboratorio específico para demostrar que se padece del síndrome de fatiga crónica. De la investigación de la información disponible, he obtenido un resumen de los mayores y principales síntomas que pueden estar presentes. No todos los enfermos desarrollan los mismos síntomas, pero sí tienen varios de ellos, donde el principal es la fatiga, que no cede con el buen reposo, ni con tratamientos, ni con unas vacaciones, y perdura por lo menos más de 6 meses. El dolor es la segunda característica del síndrome de fatiga crónica. Es la más común de las características de los que padecemos del síndrome de fatiga crónica. En algunos casos aparece como dolor abdominal, articular, en los nódulos linfáticos, en la musculatura, dolor de garganta, dolor de cabeza. Vamos a iniciar con el primer módulo. En este módulo vamos a entender un poco más sobre el síndrome de fatiga crónica. Te preguntarás por qué. Bueno, la razón primordial es para aliviar el estrés que nos genera la incertidumbre del desconocimiento. Si estás aquí es porque seguramente padeces de este mal y quieres más información de qué es y cómo convivir con el síndrome de fatiga crónica. El síndrome de fatiga crónica, también llamado en el pasado encefalomielitis miálgica, y para el que ahora se recomienda el nombre combinado de encefalopatía miálgica síndrome de fatiga crónica, es una enfermedad clasificada por la Organización Mundial de la Salud dentro de las enfermedades neurológicas y la considera como una enfermedad grave. Aparece en la lista americana de enfermedades infecciosas nuevas, recurrentes y resistentes a los medicamentos. Es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de un conjunto de síntomas que no pueden ser asociados a otras patologías y es diagnosticada por descarte. El médico bien conocedor de esta enfermedad realiza un estudio clínico del paciente para poder llegar al diagnóstico, pues no existe un análisis de laboratorio específico para demostrar que se padece del síndrome de fatiga crónica. De la investigación de la información disponible, he obtenido un resumen de los mayores y principales síntomas que pueden estar presentes. No todos los enfermos desarrollan los mismos síntomas, pero sí tienen varios de ellos, donde el principal es la fatiga, que no cede con el buen reposo, ni con tratamientos, ni con unas vacaciones, y perdura por lo menos más de 6 meses. El dolor es la segunda característica del síndrome de fatiga crónica. Es la más común de las características de los que padecemos del síndrome de fatiga crónica. En algunos casos aparece como dolor abdominal, articular, en los nódulos linfáticos, en la musculatura, dolor de garganta, dolor de cabeza, entre otros. Muchos pacientes describen el síndrome de fatiga crónica como un dolor
en todos los sitios. Y tú sabes que es así, en el cuerpo y también en el alma, puesto que se suma también al dolor causado por la frustración del enfermo cuando el médico no puede encontrar nada mal. El dolor es también por la pérdida de la calidad de vida, de los amigos, de la familia, del trabajo y hasta de tu pareja. He encontrado que los enfermos con síndrome de fatiga crónica describen que tienen dolor generalizado o sensibilidad extrema al dolor. Se siente como si el dolor se originara en la musculatura y es continuo, incluso estando en reposo. Duele estar acostada, sentada o parada. Todo duele. Y el malestar es generalizado en todo el cuerpo. No todos los pacientes lo vivimos de la misma forma, por supuesto. Se describe en la literatura que el dolor disminuye con el ejercicio moderado, pero empeora después del ejercicio. A veces, una actividad muy leve puede aliviarnos un poco los dolores cuando el cuerpo nos lo permite, claro. Caminar unos pasos y estirarse puede proveernos una reducción del dolor, pero eso sí, sin abusar de la actividad, pues nos puede sobrevenir una crisis más severa. En los enfermos que padecen de síndrome de fatiga crónica se encuentran alteraciones en el sistema endocrino. Los síntomas principalmente son la fatiga y la mialgia, o sea, el dolor, y alteraciones del sueño. Estos síntomas también se encuentran en pacientes con insuficiencia adrenal. Por este motivo se sospecha que el síndrome de fatiga crónica tiene un componente endocrino. Hay muchos estudios que demuestran que existen anormalidades endocrinológicas en los pacientes con síndrome de fatiga crónica, pero lo que no se ha podido esclarecer si estas deficiencias encontradas en el funcionamiento del sistema endocrino son la causa o la consecuencia. Alteraciones del sistema nervioso central. También se manifiesta un deterioro de la función cognitiva, dificultad para coordinar la información, para expresarse, pérdida de la memoria a corto plazo, alteraciones del sueño, en algunos casos insomnio, en su mayoría necesidad excesiva de dormir, más horas de lo normal. También se presentan mareos, sensación de inestabilidad. También pueden estar presentes sensibilidad excesiva al ruido y a la luz. Pérdida sustancial de la concentración y la memoria y desorientación espacial, entre otros. Alteraciones del sistema inmunológico, tales como dolor de garganta frecuente y aparición de alergias que antes no tenía. Alteraciones del sistema vascular, tales como taquicardia o alteraciones varias del ritmo cardíaco, y también se ha encontrado en algunos enfermos prolapso de la válvula mitral. Alteraciones del sistema digestivo. El síndrome del colon irritable es el desorden gastrointestinal que más a menudo tenemos que soportar los que padecemos del síndrome de fatiga crónica, y me incluyo en esa lista. Otros síntomas varios pueden ser sensación de vejiga llena, necesidad de ir a orinar con mucha frecuencia, incontinencia urinaria, febrículas o fiebre, intolerancia a los cambios de temperatura, sensibilidades químicas múltiples. Por ejemplo, el perfume que usabas hace años, que tanto te gustaba, ahora te molesta y hasta te causa alergia. También se ha encontrado que algunos padecen de sensibilidad electromagnética y a otros factores ambientales.
sensación de estado gripal permanente, intolerancia al estrés emocional y a la actividad física, intolerancia al alcohol, entre otras manifestaciones. Según las estadísticas que he encontrado, mayormente ataca a las mujeres en edades comprendidas entre los 20 y 40 años. Mas, sin embargo, hay evidencia de niños que padecen del síndrome de fatiga crónica. Algunas estadísticas hablan que el porcentaje de mujeres afectadas es de un 80 y otros de un 90%. Ahora vamos a hablar un poco de las causas del síndrome de fatiga crónica. Hasta hoy día realmente se desconocen las causas, pero a partir de la recopilación de la información de los estudios más recientes, se apunta a un retrovirus llamado XMRV, virus xenotópico, relacionado con el virus de la leucemia murina, el cual ha sido recientemente identificado y provisionalmente denominado gamma retrovirus, que podría estar involucrado en patologías de cáncer de próstata y en el síndrome de fatiga crónica. En mi modesta opinión, recogiendo todo lo que he leído en los últimos años, me hace pensar que posiblemente se trate de una condición genética predisponente y que tal vez ante la presencia de un virus u otras amenazas, nuestro organismo responde erradamente, generando un estado de batalla campal constante contra los agentes agresores, ya sean virus, sustancias químicas, bacterias, hongos o los que nos pase cerca. Esta es una deducción mía muy personal, recalco. Es solo mi modesta opinión como afectada del síndrome de fatiga crónica. Pues analizando mi historial y tomando en cuenta también algunas condiciones poco comunes que existieron desde mi infancia, como por ejemplo, falta del equilibrio desde que empecé a caminar, reducida facilidad en realizar deportes, aparición de una extraña alergia al frío en la adolescencia, intolerancia al ruido. Por ejemplo, nunca me gustó ir a una discoteca, pues el nivel de volumen de la música para mí era insoportable y me causaba una sensación de aturdimiento. También intolerancia al alcohol desde toda la vida que yo recuerde. Lo que quiero decir con esto es que estas manifestaciones estaban presentes desde mucho antes de desarrollar propiamente el síndrome de fatiga crónica, lo que me lleva a pensar que tal vez esta condición vino conmigo desde que nací. Considero que es sumamente importante que nos mantengamos informadas de lo que nos pasa, puesto que nos ayudará a entender mejor nuestro cuerpo, a aceptar nuestra condición para reducir la incertidumbre y la frustración. Mientras mejor conozcamos al enemigo, mayores posibilidades de vencerlo. La verdad es una sola, y aunque suene dura, pero es importante ser claros y sinceros para poder llegar a la aceptación. Está muy claro que no hay una verdadera cura a este mal hasta ahora, y te cuento que llevo más de 25 años con ella. He investigado en todo el planeta en todos estos años y la conclusión sigue siendo que no se sabe la causa, por lo que no se puede curar. Pero no te deprimas, puesto que en mi propia experiencia te digo que sí se puede convivir de buena forma con el síndrome de fatiga crónica. Te cuento que se han encontrado casos de sanación natural, o sea, personas que se han curado sin haber hecho un tratamiento específico, pero son muy pocos casos. Según las estadísticas que he conseguido, hacen referencia a aproximadamente un 5% de pacientes con remisión espontánea, o sea, que sanaron sin prácticamente ningún tratamiento, más sin embargo, quedan sujetos a recaída. Entonces,
Regresando a lo de la incertidumbre, que eso estábamos hablando, el no saber qué nos depara el futuro también nos causa miedo y el miedo nos paraliza. Pero si nos informamos y tomamos acción, podemos dominarla. Cuando hablo de dominarla, quiero decir llevar una vida buena, satisfactoria y recuperar calidad de vida, por supuesto. No pretenderemos ganar unas olimpiadas, a menos que sean de enfermos de síndrome de fatiga crónica. Pero lo que sí te puedo asegurar es que lograrás recuperar una muy buena parte de tu vida si sigues los consejos que te he estado dando en mi blog y los profundizaré en este video tutorial, así como otros más que te voy a enseñar en los próximos videos y son bomba. Ahora que ya sabes lo que es el síndrome de fatiga crónica, quieres saber qué hacer para recuperar la calidad de vida, por supuesto, ¿no? Para eso estamos aquí. Vamos por etapas, pues poco a poco podemos llegar lejos. Te voy a resumir las áreas que son indispensables trabajar y controlar. En primer lugar, el estrés. Ya sé que eso te lo han dicho muchas veces, pero para que las que padecemos el síndrome de fatiga crónica, el estrés diario generado por el trabajo, las actividades que deberíamos cumplir en el entorno personal, laboral y familiar, es uno de nuestros peores enemigos. Controlar la depresión, bien sea endógena o exógena. Yo sé que también te han dicho que estás deprimida y tal vez tú pienses que no es así y puede que realmente no estés deprimida. Sobre este punto hablaremos más adelante con detalle, pues es importante tomarlo en cuenta. Pero mientras tanto, permítete reconocer y expresar tus sentimientos, tales como la tristeza, la rabia, el enojo, la frustración. Necesitas lamentar las energías que has perdido, pero sin caer, eso sí, en la autocompasión. No está bien que entremos en autocompasión. Busca apoyo en grupos y asociaciones de fácil acceso. No lo busques lejos, pues lo más seguro es que desistas y no sigas yendo. Si no lo consigues cerca, búscalo aunque sea por internet. Hay mucha gente dispuesta a colaborarte. También debes buscar apoyo, por supuesto, en tu familia y entre tus amistades. El apoyo emocional es un factor muy importante para tolerar y convivir con un problema de salud crónico como el nuestro. Dormir con un sueño de calidad para despertar menos fatigadas cada día. Este es un punto primordial y vamos a ahondar bastante en este tema, aunque ya te he adelantado mucho en mi blog gratuito. Realizar un mínimo de actividades físicas tolerables para hacernos más fuertes. Es decir, mantener un nivel de actividad y ejercicio que esté acorde con tus posibilidades para aumentar la resistencia lo más que se pueda y prevenir también la osteoporosis. El ejercicio muy moderado puede ayudarnos al cuerpo y a la mente. Crea también un diario identificando las horas en las que te sientes con más energía para planear tus actividades más importantes en esas horas. Si tu memoria y tu concentración sufren los efectos del síndrome de fatiga crónica, mantén una lista, un calendario y si te llevas bien con la tecnología puedes aprovechar las bondades de las herramientas de calendario de tu computadora. También puedes hacer uso de Google Calendar, que además te envía un mensaje de texto como un recordatorio. Lleva notas para acordarte las cosas más importantes. Y también tómate el tiempo necesario para hacer las cosas que requieran más concentración. Busca ayuda en terapias alternativas. Si bien tu médico tratante te indicó algunos fármacos, tú misma aprenderás a escuchar tu cuerpo y saber qué es lo que te sienta mejor y qué no. Puedes intentar terapias de medicina alternativa
En mi experiencia, la homeopatía es lo que mejores beneficios me ha aportado. Cuida también de tu arreglo personal. Tratar de verse bien puede hacernos sentir mejor. Siempre digo, hay que empezar por quererse uno mismo. Si no te quieres tú, ¿quién te va a querer? Otra herramienta muy poderosa es utilizar el poder de la mente para que trabaje en beneficio de tu salud. Esta es una técnica muy eficaz y te hablaré de ella más adelante detalladamente. Rodéate de buenas energías en tu casa y en los ambientes que frecuentas, tal vez tu oficina. Pequeños cambios pueden hacerte sentir que la habitación o la oficina es más placentera y agradable. Todos estos puntos los vamos a detallar a medida que avancemos en esta videoconferencia. Para no cansarte mucho a ti y también a mí, lo he dividido en varios videos acorde a cada tema a tratar y en espacios de tiempo tolerables para ambas. Así que te espero en el siguiente módulo con mucha más información. Vamos a iniciar con el primer módulo. En este módulo vamos a entender un poco más sobre el síndrome de fatiga crónica. Te preguntarás por qué. Bueno, la razón primordial es para aliviar el estrés que nos genera la incertidumbre del desconocimiento. Si estás aquí es porque seguramente padeces de este mal y quieres más información de qué es y cómo convivir con el síndrome de fatiga crónica. El síndrome de fatiga crónica, también llamado en el pasado encefalomielitis miálgica, y para el que ahora se recomienda el nombre combinado de encefalopatía miálgica, síndrome de fatiga crónica, es una enfermedad clasificada por la Organización Mundial de la Salud dentro de las enfermedades neurológicas y la considera como una enfermedad grave. Aparece en la lista americana de enfermedades infecciosas nuevas, recurrentes y resistentes a los medicamentos. Es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de un conjunto de síntomas que no pueden ser asociados a otras patologías y es diagnosticada por descarte. El médico bien conocedor de esta enfermedad realiza un estudio clínico del paciente para poder llegar al diagnóstico, pues no existe un análisis de laboratorio específico para demostrar que se padece del síndrome de fatiga crónica. De la investigación de la información disponible, he obtenido un resumen de los mayores y principales síntomas que pueden estar presentes. No todos los enfermos desarrollan los mismos síntomas, pero sí tienen varios de ellos, donde el principal es la fatiga, que no cede con el buen reposo, ni con tratamientos, ni con unas vacaciones, y perdura por lo menos más de 6 meses. El dolor es la segunda característica del síndrome de fatiga crónica. Es la más común de las características de los que padecemos del síndrome de fatiga crónica. En algunos casos aparece como dolor abdominal, articular, en los nódulos linfáticos, en la musculatura, dolor de garganta, dolor de cabeza, entre otros. Muchos pacientes describen el síndrome de fatiga crónica como un dolor en todos los sitios. Y tú sabes que es así, en el cuerpo y también en el alma, puesto que se suma también al dolor causado por la frustración del enfermo cuando el médico no puede encontrar nada mal. El dolor es también por la pérdida de la calidad de vida, de los amigos, de la familia, del trabajo y hasta de tu pareja. He encontrado que los enfermos con síndrome de fatiga crónica describen que tienen dolor generalizado o sensibilidad extrema al dolor.
Se siente como si el dolor se originara en la musculatura y es continuo, incluso estando en reposo. Duele estar acostada, sentada o parada. Todo duele. Y el malestar es generalizado en todo el cuerpo. No todos los pacientes lo vivimos de la misma forma, por supuesto. Se describe en la literatura que el dolor disminuye con el ejercicio moderado, pero empeora después del ejercicio. A veces, una actividad muy leve puede aliviarnos un poco los dolores cuando el cuerpo nos lo permite, claro. Caminar unos pasos y estirarse puede proveernos una reducción del dolor, pero eso sí, sin abusar de la actividad, pues nos puede sobrevenir una crisis más severa. En los enfermos que padecen de síndrome de fatiga crónica se encuentran alteraciones en el sistema endocrino. Los síntomas principalmente son la fatiga y la mialgia, o sea, el dolor, y alteraciones del sueño. Estos síntomas también se encuentran en pacientes con insuficiencia adrenal. Por este motivo se sospecha que el síndrome de fatiga crónica tiene un componente endocrino. Hay muchos estudios que demuestran que existen anormalidades endocrinológicas en los pacientes con síndrome de fatiga crónica, pero lo que no se ha podido esclarecer si estas deficiencias encontradas en el funcionamiento del sistema endocrino son la causa o la consecuencia. Alteraciones del sistema nervioso central. También se manifiesta un deterioro de la función cognitiva, dificultad para coordinar la información, para expresarse, pérdida de la memoria a corto plazo, alteraciones del sueño, en algunos casos insomnio, en su mayoría necesidad excesiva de dormir, más horas de lo normal. También se presentan mareos, sensación de inestabilidad. También pueden estar presentes sensibilidad excesiva al ruido y a la luz. Pérdida sustancial de la concentración y la memoria y desorientación espacial, entre otros. Alteraciones del sistema inmunológico, tales como dolor de garganta frecuente y aparición de alergias que antes no tenía. Alteraciones del sistema vascular, tales como taquicardia o alteraciones varias del ritmo cardíaco, y también se ha encontrado en algunos enfermos prolapso de la válvula mitral. Alteraciones del sistema digestivo. El síndrome del colon irritable es el desorden gastrointestinal que más a menudo tenemos que soportar los que padecemos del síndrome de fatiga crónica, y me incluyo en esa lista. Otros síntomas varios pueden ser sensación de vejiga llena, necesidad de ir a orinar con mucha frecuencia, incontinencia urinaria, febrículas o fiebre, intolerancia a los cambios de temperatura, sensibilidades químicas múltiples. Por ejemplo, el perfume que usabas hace años, que tanto te gustaba, ahora te molesta y hasta te causa alergia. También se ha encontrado que algunos padecen de sensibilidad electromagnética y a otros factores ambientales. Sensación de estado gripal permanente, intolerancia al estrés emocional y a la actividad física, intolerancia al alcohol, entre otras manifestaciones. Según las estadísticas que he encontrado, mayormente ataca a las mujeres en edades comprendidas entre los 20 y 40 años. Mas, sin embargo, hay evidencia de niños que padecen del síndrome de fatiga crónica. Algunas estadísticas hablan que el porcentaje de mujeres afectadas es de un 80 y otros de un 90%. Ahora vamos a hablar un poco de las causas del síndrome de fatiga crónica.
Hasta hoy día realmente se desconocen las causas, pero a partir de la recopilación de la información de los estudios más recientes, se apunta a un retrovirus llamado XMRV, virus xenotópico, relacionado con el virus de la leucemia murina, el cual ha sido recientemente identificado y provisionalmente denominado gamma retrovirus, que podría estar involucrado en patologías de cáncer de próstata y en el síndrome de fatiga crónica. Años me hace pensar que posiblemente se trate de una condición genética predisponente y que tal vez ante la presencia de un virus u otras amenazas, nuestro organismo responde erradamente, generando un estado de batalla campal constante contra los agentes agresores, ya sean virus, sustancias químicas, bacterias, hongos o los que nos pase cerca. Esta es una deducción mía muy personal, recalco. Es solo mi modesta opinión como afectada del síndrome de fatiga crónica. Pues analizando mi historial y tomando en cuenta también algunas condiciones poco comunes que existieron desde mi infancia, como por ejemplo, falta del equilibrio desde que empecé a caminar, reducida facilidad en realizar deportes, aparición de una extraña alergia al frío en la adolescencia, intolerancia al ruido. Por ejemplo, nunca me gustó ir a una discoteca, pues el nivel de volumen de la música para mí era insoportable y me causaba una sensación de aturdimiento. También intolerancia al alcohol desde toda la vida que yo recuerde. Lo que quiero decir con esto es que estas manifestaciones estaban presentes desde mucho antes de desarrollar propiamente el síndrome de fatiga crónica, lo que me lleva a pensar que tal vez esta condición vino conmigo desde que nací. Considero que es sumamente importante que nos mantengamos informadas de lo que nos pasa, puesto que nos ayudará a entender mejor nuestro cuerpo, a aceptar nuestra condición para reducir la incertidumbre y la frustración. Mientras mejor conozcamos al enemigo, mayores posibilidades de vencerlo. La verdad es una sola, y aunque suene dura, pero es importante ser claros y sinceros para poder llegar a la aceptación. Está muy claro que no hay una verdadera cura a este mal hasta ahora, y te cuento que llevo más de 25 años con ella. He investigado en todo el planeta en todos estos años y la conclusión sigue siendo que no se sabe la causa, por lo que no se puede curar. Pero no te deprimas, puesto que en mi propia experiencia te digo que sí se puede convivir de buena forma con el síndrome de fatiga crónica. Te cuento que se han encontrado casos de sanación natural, o sea, personas que se han curado sin haber hecho un tratamiento específico, pero son muy pocos casos. Según las estadísticas que he conseguido, hacen referencia a aproximadamente un 5% de pacientes con remisión espontánea, o sea, que sanaron sin prácticamente ningún tratamiento, más sin embargo, quedan sujetos a recaída. Entonces, regresando a lo de la incertidumbre, que eso estábamos hablando, el no saber qué nos depara el futuro también nos causa miedo y el miedo nos paraliza. Pero si nos informamos y tomamos acción, podemos dominarla. Cuando hablo de dominarla, quiero decir llevar una vida buena, satisfactoria y recuperar calidad de vida, por supuesto. No pretenderemos ganar unas olimpiadas, a menos que sean de enfermos de síndrome de fatiga crónica. Pero lo que sí te puedo asegurar es que lograrás recuperar una muy buena parte de tu vida si sigues los consejos que te he estado dando en mi blog y los profundizaré
en este video tutorial, así como otros más que te voy a enseñar en los próximos videos y son bomba. Ahora que ya sabes lo que es el síndrome de fatiga crónica, quieres saber qué hacer para recuperar la calidad de vida, por supuesto, ¿no? Para eso estamos aquí. Vamos por etapas, pues poco a poco podemos llegar lejos. Te voy a resumir las áreas que son indispensables trabajar y controlar. En primer lugar, el estrés. Ya sé que eso te lo han dicho muchas veces, pero para que las que padecemos el síndrome de fatiga crónica, el estrés diario generado por el trabajo, las actividades que deberíamos cumplir en el entorno personal, laboral y familiar es uno de nuestros peores enemigos. En primer lugar, controlar la depresión, bien sea endógena o exógena. Yo sé que también te han dicho que estás deprimida y tal vez tú pienses que no es así y puede que realmente no estés deprimida. Sobre este punto hablaremos más adelante con detalle, pues es importante tomarlo en cuenta. Pero mientras tanto, permítete reconocer y expresar tus sentimientos, tales como la tristeza, la rabia, el enojo, la frustración. Necesitas lamentar las energías que has perdido, pero sin caer, eso sí, en la autocompasión. No está bien que entremos en autocompasión. Busca apoyo en grupos y asociaciones de fácil acceso. No lo busques lejos, pues lo más seguro es que desistas y no sigas yendo. Si no lo consigues cerca, búscalo aunque sea por internet. Hay mucha gente dispuesta a colaborarte. También debes buscar apoyo, por supuesto, en tu familia y entre tus amistades. El apoyo emocional es un factor muy importante para tolerar y convivir con un problema de salud crónico como el nuestro. Dormir con un sueño de calidad para despertar menos fatigadas cada día. Este es un punto primordial y vamos a ahondar bastante en este tema, aunque ya te he adelantado mucho en mi blog gratuito. Realizar un mínimo de actividades físicas tolerables para hacernos más fuertes. Es decir, mantener un nivel de actividad y ejercicio que esté acorde con tus posibilidades para aumentar la resistencia lo más que se pueda y prevenir también la osteoporosis. El ejercicio muy moderado puede ayudarnos al cuerpo y a la mente para tolerar y convivir con un problema. Crea también un diario identificando las horas en las que te sientes con más energía para planear tus actividades más importantes en esas horas. Si tu memoria y tu concentración sufren los efectos del síndrome de fatiga crónica, mantén una lista, un calendario y si te llevas bien con la tecnología puedes aprovechar las bondades de las herramientas de calendario de tu computadora. Es decir, también puedes hacer uso de Google Calendar, que además te envía un mensaje de texto como un recordatorio. Lleva notas para acordarte las cosas más importantes. Y también tómate el tiempo necesario para hacer las cosas que requieran más concentración. Puedes aprovechar las bondades de las herramientas de Vamos a iniciar con el primer módulo. En este módulo vamos a entender un poco más sobre el síndrome de fatiga crónica. Te preguntarás por qué. Bueno, la razón primordial es para aliviar el estrés que nos genera la incertidumbre del desconocimiento. Si estás aquí es porque seguramente padeces de este mal y quieres más información de qué es y cómo convivir con el síndrome de fatiga crónica. El síndrome de fatiga crónica, también llamado en el pasado encefalitis,
Vamos a iniciar con el primer módulo. En este módulo vamos a entender un poco más sobre el síndrome de fatiga crónica. Te preguntarás por qué. Bueno, la razón primordial es para aliviar el estrés que nos genera la incertidumbre del desconocimiento. Si estás aquí es porque seguramente padeces de este mal y quieres más información de qué es y cómo convivir con el síndrome de fatiga crónica. El síndrome de fatiga crónica, también llamado en el pasado encefalomielitis miálgica, y para el que ahora se recomienda el nombre combinado de encefalopatía miálgica, síndrome de fatiga crónica, es una enfermedad clasificada por la Organización Mundial de la Salud dentro de las enfermedades neurológicas y la considera como una enfermedad grave. Aparece en la lista americana de enfermedades infecciosas nuevas, recurrentes y resistentes a los medicamentos. Es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de un conjunto de síntomas que no pueden ser asociados a otras patologías y es diagnosticada por descarte. El médico bien conocedor de esta enfermedad realiza un estudio clínico del paciente para poder llegar al diagnóstico, pues no existe un análisis de laboratorio específico para demostrar que se padece del síndrome de fatiga crónica. De la investigación de la información disponible, he obtenido un resumen de los mayores y principales síntomas que pueden estar presentes. No todos los enfermos desarrollan los mismos síntomas, pero sí tienen varios de ellos, donde el principal es la fatiga, que no cede con el buen reposo, ni con tratamientos, ni con unas vacaciones, y perdura por lo menos más de 6 meses. El dolor es la segunda característica del síndrome de fatiga crónica. Es la más común de las características de los que padecemos del síndrome de fatiga crónica. En algunos casos aparece como dolor abdominal, articular, en los nódulos linfáticos, en la musculatura, dolor de garganta, dolor de cabeza, entre otros. Muchos pacientes describen el síndrome de fatiga crónica como un dolor en todos los sitios. Y tú sabes que es así, en el cuerpo y también en el alma, puesto que se suma también al dolor causado por la frustración del enfermo cuando el médico no puede encontrar nada mal. El dolor es también por la pérdida de la calidad de vida, de los amigos, de la familia, del trabajo y hasta de tu pareja. He encontrado que los enfermos con síndrome de fatiga crónica describen que tienen dolor generalizado o sensibilidad extrema al dolor. Se siente como si el dolor se originara en la musculatura y es continuo, incluso estando en reposo. Duele estar acostada, sentada o parada. Todo duele. Y el malestar es generalizado en todo el cuerpo. No todos los pacientes lo vivimos de la misma forma, por supuesto. Se describe en la literatura que el dolor disminuye con el ejercicio moderado, pero empeora después del ejercicio. A veces, una actividad muy leve puede aliviarnos un poco los dolores cuando el cuerpo nos lo permite, claro. Caminar unos pasos y estirarse puede proveernos una reducción del dolor, pero eso sí, sin abusar de la actividad, pues nos puede sobrevenir una crisis más severa. En los enfermos que padecen de síndrome de fatiga crónica se encuentran alteraciones en el sistema endocrino. Los síntomas principalmente son la fatiga y la mialgia, o sea, el dolor, y alteraciones del sueño.
Estos síntomas también se encuentran en pacientes con insuficiencia adrenal. Por este motivo se sospecha que el síndrome de fatiga crónica tiene un componente endocrino. Hay muchos estudios que demuestran que existen anormalidades endocrinológicas en los pacientes con síndrome de fatiga crónica, pero lo que no se ha podido esclarecer si estas deficiencias encontradas en el funcionamiento del sistema endocrino son la causa o la consecuencia. Alteraciones del sistema nervioso central. También se manifiesta un deterioro de la función cognitiva, dificultad para coordinar la información, para expresarse, pérdida de la memoria a corto plazo, alteraciones del sueño, en algunos casos insomnio, en su mayoría necesidad excesiva de dormir, más horas de lo normal. También se presentan mareos, sensación de inestabilidad. También pueden estar presentes sensibilidad excesiva al ruido y a la luz, pérdida sustancial de la concentración y la memoria y desorientación espacial, entre otros. Alteraciones del sistema inmunológico, tales como dolor de garganta frecuente y aparición de alergias que antes no tenía. Alteraciones del sistema vascular, tales como taquicardia o alteraciones varias del ritmo cardíaco, y también se ha encontrado en algunos enfermos prolapso de la válvula mitral. Alteraciones del sistema digestivo. El síndrome del colon irritable es el desorden gastrointestinal que más a menudo tenemos que soportar los que padecemos del síndrome de fatiga crónica, y me incluyo en esa lista. Otros síntomas varios pueden ser sensación de vejiga llena, necesidad de ir a orinar con mucha frecuencia, incontinencia urinaria, febrículas o fiebre, intolerancia a los cambios de temperatura, sensibilidades químicas múltiples. Por ejemplo, el perfume que usabas hace años, que tanto te gustaba, ahora te molesta y hasta te causa alergia. También se ha encontrado que algunos padecen de sensibilidad electromagnética y a otros factores ambientales. Sensación de estado gripal permanente, intolerancia al estrés emocional y a la actividad física, intolerancia al alcohol, entre otras manifestaciones. Según las estadísticas que he encontrado, mayormente ataca a las mujeres en edades comprendidas entre los 20 y 40 años. Mas, sin embargo, hay evidencia de niños que padecen del síndrome de fatiga crónica. Algunas estadísticas hablan que el porcentaje de mujeres afectadas es de un 80 y otros de un 90%. Ahora vamos a hablar un poco de las causas del síndrome de fatiga crónica. Hasta hoy día realmente se desconocen las causas, pero a partir de la recopilación de la información de los estudios más recientes, se apunta a un retrovirus llamado XMRV, virus xenotópico, relacionado con el virus de la leucemia murina, el cual ha sido recientemente identificado y provisionalmente denominado gamma retrovirus, que podría estar involucrado en patologías de cáncer de próstata y en el síndrome de fatiga crónica. En mi modesta opinión, recogiendo todo lo que he leído en los últimos años, me hace pensar que posiblemente se trate de una condición genética predisponente y que tal vez ante la presencia de un virus u otras amenazas, nuestro organismo responde erradamente, generando un estado de batalla campal constante contra los agentes agresores, ya sean virus, sustancias químicas, bacterias, hongos o los que nos pase cerca. Esta es una deducción mía muy personal, recalco.
Es solo mi modesta opinión como afectada del síndrome de fatiga crónica. Pues analizando mi historial y tomando en cuenta también algunas condiciones poco comunes que existieron desde mi infancia, como por ejemplo, falta del equilibrio desde que empecé a caminar, reducida facilidad en realizar deportes, aparición de una extraña alergia al frío en la adolescencia, intolerancia al ruido. Por ejemplo, nunca me gustó ir a una discoteca, pues el nivel de volumen de la música para mí era insoportable y me causaba una sensación de aturdimiento. También intolerancia al alcohol desde toda la vida que yo recuerde. Lo que quiero decir con esto es que estas manifestaciones estaban presentes desde mucho antes de desarrollar propiamente el síndrome de fatiga crónica, lo que me lleva a pensar que tal vez esta condición vino conmigo desde que nací. Considero que es sumamente importante que nos mantengamos informadas de lo que nos pasa, puesto que nos ayudará a entender mejor nuestro cuerpo, a aceptar nuestra condición para reducir la incertidumbre y la frustración. Mientras mejor conozcamos al enemigo, mayores posibilidades de vencerlo. La verdad es una sola, y aunque suene dura, pero es importante ser claros y sinceros para poder llegar a la aceptación. Está muy claro que no hay una verdadera cura a este mal hasta ahora, y te cuento que llevo más de 25 años con ella. He investigado en todo el planeta en todos estos años y la conclusión sigue siendo que no se sabe la causa, por lo que no se puede curar. Pero no te deprimas, puesto que en mi propia experiencia te digo que sí se puede convivir de buena forma con el síndrome de fatiga crónica. Te cuento que se han encontrado casos de sanación natural, o sea, personas que se han curado sin haber hecho un tratamiento específico, pero son muy pocos casos. Según las estadísticas que han conseguido, hacen referencia a aproximadamente un 5% de pacientes con remisión espontánea, o sea, que sanaron sin prácticamente ningún tratamiento, más sin embargo, quedan sujetos a recaída. Entonces, regresando a lo de la incertidumbre, que eso estábamos hablando, el no saber qué nos depara el futuro también nos causa miedo y el miedo nos paraliza. Pero si nos informamos y tomamos acción, podemos dominarla. Cuando hablo de dominarla, quiero decir llevar una vida buena, satisfactoria y recuperar calidad de vida, por supuesto. No pretenderemos ganar unas olimpiadas, a menos que sean de enfermos de síndrome de fatiga crónica. Pero lo que sí te puedo asegurar es que lograrás recuperar una muy buena parte de tu vida si sigues los consejos que te he estado dando en mi blog y los profundizaré en este video tutorial, así como otros más que te voy a enseñar en los próximos videos y son bomba. Ahora que ya sabes lo que es el síndrome de fatiga crónica, quieres saber qué hacer para recuperar la calidad de vida, por supuesto, ¿no? Para eso estamos aquí. Vamos por etapas, pues poco a poco podemos llegar lejos. Te voy a resumir las áreas que son indispensables trabajar y controlar. En primer lugar, el estrés. Ya sé que eso te lo han dicho muchas veces, pero para que las que padecemos el síndrome de fatiga crónica, el estrés diario generado por el trabajo, las actividades que deberíamos cumplir en el entorno personal, laboral y familiar, es uno de nuestros peores enemigos. Controlar la depresión, bien sea endógena o exógena. Yo sé que también te han dicho que estás deprimida y tal vez tú pienses que no es así y puede que realmente no estés deprimida. Sobre este punto hablaremos más adelante
con detalle, pues es importante tomarlo en cuenta. Pero, mientras tanto, permítete reconocer y expresar tus sentimientos, tales como la tristeza, la rabia, el enojo, la frustración. Necesitas lamentar las energías que has perdido, pero sin caer, eso sí, en la autocompasión. No está bien que entremos en autocompasión. Busca apoyo en grupos y asociaciones de fácil acceso. No lo busques lejos, pues lo más seguro es que desistas y no sigas yendo. Si no lo consigues cerca, búscalo aunque sea por internet. Hay mucha gente dispuesta a colaborarte. También debes buscar apoyo, por supuesto, en tu familia y entre tus amistades. El apoyo emocional es un factor muy importante para tolerar y convivir con un problema de salud crónico como el nuestro. Dormir con un sueño de calidad para despertar menos fatigadas cada día. Este es un punto primordial y vamos a ahondar bastante en este tema, aunque ya te he adelantado mucho en mi blog gratuito. Realizar un mínimo de actividades físicas tolerables para hacernos más fuertes. Es decir, mantener un nivel de actividad y ejercicio que esté acorde con tus posibilidades para aumentar la resistencia lo más que se pueda y prevenir también la osteoporosis. El ejercicio muy moderado puede ayudarnos al cuerpo y a la mente. Crea también un diario identificando las horas en las que te sientes con más energía para planear tus actividades más importantes en esas horas. Si tu memoria y tu concentración sufren los efectos del síndrome de fatiga crónica, mantén una lista, un calendario, y si te llevas bien con la tecnología, puedes aprovechar las bondades de las herramientas de calendario de tu computadora. También puedes hacer uso de Google Calendar, que además te envía un mensaje de texto como un recordatorio. Lleva notas para acordarte las cosas más importantes. Y también tómate el tiempo necesario para hacer las cosas que requieran más concentración. Busca ayuda en terapias alternativas. Si bien tu médico tratante te indicó algunos fármacos, tú misma aprenderás a escuchar tu cuerpo y saber qué es lo que te sienta mejor y qué no. Puedes intentar terapias de medicina alternativa. En mi experiencia, la homeopatía es lo que mejores beneficios me ha aportado. Cuida también de tu arreglo personal. Tratar de verse bien puede hacernos sentir mejor. Siempre digo, hay que empezar por quererse uno mismo. Si no te quieres tú, ¿quién te va a querer? Otra herramienta muy poderosa es utilizar el poder de la mente para que trabaje en beneficio de tu salud. Esta es una técnica muy eficaz y te hablaré de ella más adelante detalladamente. Rodéate de buenas energías en tu casa y en los ambientes que frecuentas, tal vez tu oficina. Pequeños cambios pueden hacerte sentir que la habitación o la oficina es más placentera y agradable. Todos estos puntos los vamos a detallar a medida que avancemos en esta videoconferencia. Para no cansarte mucho a ti y también a